Curso de Derecho Agrario, Unidad 4. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Soy René Marneau, el Grillo. Estoy realizando estos videos para el canal, ya que soy maestro de Derecho Agrario desde hace 20 años en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Trabajé 17 años en tribunales agrarios, conozco la materia y he tenido la oportunidad de desarrollar los temarios. Este temario que estoy desarrollando o que vamos a ver yo lo hice a la par del programa de plataforma, entonces ustedes pueden ver mi material, ver el de plataforma y prácticamente es lo mismo, nada más que en el caso del material que yo elaboré está más detallado, pero es básicamente lo que ustedes necesitan saber para conocer la materia de derecho agrario. Bien, eh, apagamos cámaras para que suba la presentación de. No les voy a quitar el audio, perdón. Nada más les pido que sean muy cuidadosos por ahí para que no aparezcan sonidos. Y vamos a hoy hablar de la unidad 4 del programa que yo elaboré para la materia. Voy a compartir en pantalla el temario y ustedes me dicen si lo pueden ver. Ahí está. ¿Sí lo pueden ver? Sí, maestro. Sí, licenciado. Perfecto. Bien, acá hay una en el chat. Ahí pueden utilizar el chat para hacer preguntas. Ahí está, Alberto me dice que sí. Muchas gracias, Alberto. Bien. Bueno, pues entonces vamos a trabajar de esta manera. Hacemos un pequeño resumen o un pequeño recordatorio de los conceptos de la unidad 3 y ya paso a explicar la 4. Eh, la unidad 3 desarrolla básicamente el concepto de lo que es el derecho agrario, eh, cómo se relaciona con otras disciplinas constitucionales, por supuesto, los métodos y las técnicas. Ah, ¿Recuerdan algo, les llamó algo la atención? ¿Pueden recuperar algo para solamente para entrar en calor para abordar la unidad 4? ¿Alguien que quiera participar, que nos quiera compartir algo? Pues a mí solo lo de Carranza, que quiso hacer las cosas para intentar la repartición de tierra, pero que realmente lo hizo a medias, que no se pudo empezar, porque protegió a sus congéneres, a sus protegidos, a su gente, a los hacendarios, Mm, con la ley de amparo que no modificó. No modifica la ley de amparo, se crea la constitución, pero por supuesto, pues el reparto agrario sigue bloqueado, ¿no? Eh, Efectivamente, déjenme ubicarme nada más en la 3, ahí está. Esta historia de Carranza y del 27 constitucional, pues sí llama la atención. Sabemos que en el 15 se hace la primera ley de reparto, que se llama Ley de Restitución y Dotación de Ejidos. Yo les he dicho que en realidad es el Calpulli, Ley de Restitución y Dotación de Calpullis, porque la organización es la del Calpulli. Pero así le pusieron ejido, que es una palabra virreinal, ¿no? Lo hemos hablado. Eso fue en la unidad 2. En la unidad 3, lo que vimos fue la definición de derecho agrario. Yo les explicaba de que derecho agrario es un conjunto de normas que regula la tenencia de la tierra de manera muy general. Es decir, el 27 constitucional habla de espacio aéreo, de subsuelo, de minas, en fin, plataforma continental. Lo que a nosotros nos interesa en la parte de la fracción 19 del 27 constitucional es la materia agraria. ¿Qué es esto? Conocer sobre la corteza de la tierra que es productiva. Eso es lo que va a regular la ley agraria. Y por supuesto, dado que es posesión o tenencia de la tierra, va a ser entre sujetos de derecho agrario. Es decir, va a regular las relaciones, pero entre aquellas personas que tienen relación con el derecho agrario. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces podríamos definir derecho agrario como el conjunto de normas
que regula la tenencia de la tierra y las relaciones jurídicas entre los sujetos de derecho agrario. Y ahorita vamos a ver de qué estoy hablando, ¿no? En la unidad 4. También hablamos, aquí hay algunas definiciones, ¿no? Se refiere a lo jurídico, ¿no? Dice Marta Chávez Padrón, derecho agrario se refiere típicamente a lo jurídico enfocado al cultivo del campo y al sistema normativo que regula lo relativo a la organización territorial rústica de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Sí, efectivamente. Eh, es esta parte de cultivo, ¿no? De la superficie terrestre. Eh, en realidad, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan una definición o comprendan o realicen o elaboren una definición propia con el fin de que pues pueda trascender, ¿no? Se le llama conocimiento o aprendizaje significativo, es aquel que se acepta, se reconoce y queda fijo en la memoria de una manera mucho más recuperable, que lo hacen propio. Cuando solo se aprenden definiciones de memoria, pues no, ese mecanismo no sirve excepto para repetir las cosas sin entenderlas, ¿no? Como fuentes del derecho hablamos de la ley agraria, hablamos de la ley orgánica, bueno, la ley reglamentaria, que es nuestra actual ley agraria, que surge en el 93, con las reformas del 92 de Carlos Ernest de Gortari, y derivado de la ley agraria viene la ley orgánica de los tribunales agrarios, el reglamento interior de los tribunales agrarios, y esto básicamente es la normatividad en materia agraria. Claro, tenemos otras disciplinas relacionadas con lo agrario, pero básicamente en términos de tribunales agrarios y de jurisdicción, que es lo que a nosotros nos interesa, vamos a ver mucho esta vinculación de, de la ley agraria y las leyes que van derivando, ¿no? Recordemos que Kelsen, cuando habla en su teoría pura del derecho, él no habla de una pirámide, habla de una escalera. Y él dice, para que una norma sea norma, debe de ser válida y eficaz. Eficaz, que se cumpla. Válida, que provenga de una norma válida. Entonces, ¿cómo no? Sí, si tú vas a hacer efectiva una ley que se llama Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, ¿no? Para una excitativa de justicia, que después la vamos a ver qué es eso, dices, ok, ¿por qué el reglamento interior es válido? Ah, pues porque deriva de otra ley válida. ¿Cuál es esa ley válida? La ley orgánica. Y esta ley orgánica de los tribunales agrarios, ¿por qué es válida? Ah, pues porque deriva de otra ley, que puede ser la ley agraria o dentro de las facultades del Congreso elaborar esta misma ley para realizar las actividades dentro de los tribunales agrarios. Organiza, ¿no? La ley orgánica. Ah, ok, ¿y la ley orgánica es válida? Claro, porque la ley agraria es válida. ¿Y es válida la ley agraria? Claro, porque la Constitución es válida. Entonces, finalmente, Kelsen en su teoría habla de que el último fundamento de validez se llama rule norm, la norma raíz, dice Kelsen, y es posteriormente lo explica en un postscriptum que esta norma en realidad no existe, ¿no? Porque él decía, pues es que esa es la norma, ¿no? La gran norma. Dice, no, no existe. En realidad esto es un enunciado hipotético que señala que la Constitución debe obedecerse, ¿no? Dice Kelsen. Ah, ya no hay un fundamento ahí de validez, porque simplemente es una convicción personal de que la Constitución debe obedecerse. ¿Por qué les hablo de esto? Porque de esa convicción kelseniana o de esa teoría de la que habla Kelsen se deriva precisamente todo lo que nosotros ocupamos como leyes válidas, ¿no? Y dentro de estas, las que ya les he dicho, aquí hablo de ellas, ¿no? Por acá debe de estar, chucu, chucu, chuchu. Asimismo, ley agraria, ley orgánica, ¿no? Reglamento interior, ¿no? Ahí lo pueden ir desmenuzando en el texto. La doctrina, bueno, la doctrina es precisamente la que elaboran las personas avaladas por una institución para interpretar los textos, ¿no? Los textos jurídicos en nuestro caso. Doctor viene de doctrina, que son las personas que realizan esta interpretación y que están autorizadas. ¿Quiénes son los doctores en materia agraria? Perdón, en materia jurídica, por ejemplo, pues, no, ahorita las vacas sagradas, ¿no? Carbonell, entre ellas.
eh, son estos sujetos que hacen leyes interpretando hacen, perdón, libros interpretando las leyes. ¿Cómo es que hacen estos libros y están autorizados? Bueno, porque tienen este doctorado. Es muy interesante porque Salamanca, que es la primera universidad, la segunda universidad en el mundo occidental, estamos hablando de Europa, y la primera en España, 1918, es cuando le dan los estatutos al Papa. Ahí se señalan cuáles son los grados para obtener los estudios seculares, es decir, los estudios que no eran religiosos, sino que pertenecían a la temporalidad. Secular viene de século, que significa siglo, que es esta temporalidad. Y la temporalidad está en contra de lo eterno, que es lo divino. Si en la iglesia tenían este grado de doctor, a San Agustín, Santo Tomás, los doctores, ¿no? Eran los que interpretaban los textos sagrados. ¿Quiénes son los nuevos doctores? Bueno, los que van a interpretar textos seculares, no sagrados. Entonces se crean las universidades y se dan estos niveles, ¿no? ¿Cuáles eran? Bachiller, licenciado y doctor. Esos son en los estatutos los grados que se dan precisamente para que haya personas que realicen esta doctrina, ¿no? Y la universidad avala a los sujetos que realicen doctrina. Digamos que nuestros grados académicos provienen precisamente de los grados religiosos. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que crea las universidades, ¿no? ¿Y cuál es el texto que van a interpretar los doctores seculares, ¿no? O sea, los doctores no religiosos. Pues es el derecho romano, que va a aparecer en una universidad en la Edad Media, en el siglo XI, la Universidad de Bolonia, que precisamente es la primera universidad que se funda en Europa por el Papa, con los estatutos se funda. Y esta universidad retoma el derecho romano que ya se venía, digamos, perdiendo, ¿no? En siglos anteriores. El derecho romano es por ahí del siglo IV, más o menos, ¿no? Con Justiniano, que lo elabora para unificar al imperio. Esto es la parte oriental del imperio. Estamos hablando de lo que ahora es Estambul. En su momento fue Constantinopla. Y antes de ello fue un asentamiento griego que se llamó Bizancio. Entonces, lo bizantino es precisamente lo que después fue Constantinopla, ¿no? Y después se conoce como Estambul, ya con las invasiones árabes. Ahí nace nuestro derecho romano, nace en la parte oriental. ¿Por qué? Porque en la parte occidental Roma caía ante los bárbaros alemanes, los germanos, no alemanes, los germanos, que son todos godos, visigodos y todos esos que se dejaron venir del norte en contra del Imperio Romano. Este cae en el siglo IV, quinto, y Roma se refunda en Constantinopla y va a estar 10 siglos, digamos, señoreando el poder romano, pero en la parte oriental. Ahí nace el derecho romano y precisamente ahí se crea el Corpus Juris Civilis, que sabemos que comprende 4 libros, y este Corpus Juris Civilis va a ser estudiado ahora secularmente en las universidades creadas por el Papa con grados religiosos, ¿no? Con el nombre, pero el estudio es sobre textos seculares. Y de ahí la razón por la que estudiamos derecho romano. Bien, toda esta historia que les estoy diciendo es precisamente porque la doctrina es el estudio de quienes están autorizados para analizar, ¿no? Los textos jurídicos, obvio ya no religiosos, y no es vinculante, es decir, no es obligatoria para resolver, pero yo conozco sentencias donde los jueces utilizan doctrina solamente para abundar en sus razonamientos, ¿no? Es decir, van a profundizar con base en conocimientos teóricos, históricos, de figuras jurídicas, ¿no? Para resolver, para explicar, para cualquier cosa. Obvio, no se resuelve con doctrina, se razona con doctrina. Bien, la costumbre, decíamos que en derecho romano es la inveterada consuetudo, opinio juris seu necessitatis, que no es más que el viejo hacer de un pueblo, hacer como conducta, que de aquí inveterada, o sea, vieja tradición,
con la opinión, o sea, con la parte subjetiva, que se cree obligatorio, seu necessitatis, o sea, se cree obligatorio. Es el viejo hacer de un pueblo que se considera. Esa es la costumbre, ¿no? En materia agraria, obviamente, es muy importante, precisamente por nuestro artículo 2 que ahora respeta, ¿no? Mucho esta visión indígena de su propia concepción de lo jurídico, ¿no? Yo tengo mi maestría en la UNAM, la hice precisamente en Derecho Indígena hace veintitantos años. O sea, todo esto que está apareciendo ahorita yo ya lo conocía desde el 2001, 2003, e hice un trabajo, ¿no? Porque encuentro estatutos comunales agrarios con los huijaricas, que son los huicholes. Ellos se denominan huijaricas, pero se les conoce mestizamente o criollamente como huicholes, y los huicholes eh, ponen ahí toda su concepción jurídica, ¿no? Las reglas del matrimonio, sus objetos sagrados, es impresionante, impresionante, la riqueza cultural. Entonces, ahora ya se les da muchísima importancia que desde los 2000 se les viene, digamos, promoviendo, pero ahora tienen una fuerza impresionante, al grado que la UAP está haciendo un diplomado en Derecho Indígena. Ese diplomado yo lo tomé hace 23 años, ¿no? En el Instituto Nacional, en la UNAM, en la UNAM y el Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo tomé esto y ahorita vamos a dar este diplomado apenas en la UAM, ¿no? Pues imagínense todo el neoliberalismo que tuvo que pasar para retomar a los pueblos indígenas. La jurisprudencia en este sentido es este tipo de decisiones que van a formar criterios, ¿no? Para la aplicación de la ley y principios generales del derecho, que les comentaba que no los van a encontrar en ningún lugar la compilación, porque no la hay. Hay compilaciones, yo tengo una de ellas, y obviamente son principios que van a regir lo obvio, digamos, de alguna manera, para resolver. Por ejemplo, que puede lo más, puede lo menos, ¿no? Si pagas una pensión de 5,000 pesos, puedes pagar una de 3,000, por ejemplo, ¿no? O sea, porque puedes pagar más. O esta parte de eh, nula pena sin ley, que es no hay pena sin ley. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo vas a incumplir una norma si no la conoces, si no está expedida? Por lo tanto, no puedes retrotraer este hecho a actualizar un hecho pasado a una norma nueva, porque en ese momento que se realizó el hecho, pues esta norma no existía. Es muy obvio, ¿no? Cosas así. O sea, los principios generales del derecho nos van dando luz para ir pensando, ¿no? Cómo resolver. Uno de los que yo utilizaba en bienes comunales es el que es primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? En bienes comunales indígenas. Yo lo utilizaba mucho porque como no hay una legislación, una reglamentación específica, en algunos casos, entonces te vas por los principios del derecho romano y son válidos, ¿no? Bien, también hablamos de la relación que tiene aquí señalamos todos los artículos, ¿no? Con el 8 que es el derecho de petición, muy obvio, ¿no? Siempre y cuando sea pues, escrito de manera escrita y respetuosa. 14 que es protección y derecho a un juicio, nadie puede ser juzgado o nadie puede realizar justicia por su propia mano, debe de acudir a tribunales. Eh, Todo debe estar fundado y motivado, ¿no? Lo que toda decisión del juez no se lo puede sacar de la manga, en fin. Estas disposiciones constitucionales nos van a ir ayudando, ¿no? Para entender qué relación tiene lo agrario, pues para la creación de las leyes, las facultades del Congreso, el Plan Nacional de Desarrollo, todo está aquí. En realidad solamente es como para un conocimiento más general de ustedes. Por último, los métodos que vienen desde la época aristotélica, ¿no? El analítico, el sintético, eh, y estos tan obvios como el comparativo, ¿no? El comparativo son comparaciones de jurisprudencias, por ejemplo. Obviamente no vas a decir, y ahora en mi sentencia voy a aplicar el método comparativo. No, simplemente lo utilizamos ya en automático, ¿no? Inductivo, deductivo, el histórico es muy interesante en relación a cómo se va formando la figura y cuál es la norma, ¿no? Sobre todo en derecho consuetudinario,
Y bueno, por aquí hablábamos de la técnica. La técnica es eminentemente documental, que es tomar tu hojita, meter meter ahí palabras, ¿no? Tac, 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 razonamientos, básicamente silogismos, premisa mayor, menor, conclusión, es decir, norma, hecho, conclusión. Juez, vengo a que me devuelvan mi parcela. Soy titular de la parcela, aquí está mi certificado. Luego entonces, si soy titular de la parcela y él me la quitó, devuélveme. Es un silogismo, ¿no? Eh, el silogismo sería, quien tiene un certificado tiene mejor derecho a poseer. Juan está peleando con Pedro por el mejor, Juan tiene un certificado y pelea con Pedro que no tiene certificado. Conclusión, Juan tiene derecho a poseer, ¿no? Entonces ya, devuélvesela porque es el titular. El derecho no es más que un silogismo. El que premisa mayor, el que mata se va a la cárcel. Premisa menor, Juan mató. Conclusión, Juan se va a la cárcel. Todo el tiempo van a hablar de eso. Bueno, pues en la técnica es eso. Metes un artículo, metes un razonamiento, tengo derecho a, ¿no? A ofrecer pruebas, tengo derecho a esto, tengo derecho a esta defensa, la ley dice esto, aplica este artículo, y eso es lo que vas a hacer, ¿no? Presentas tu escrito y tan tan, se acabó. Esa es tu técnica, es documental. Si acaso recopilas libros, textos, leyes y listo. Decía mi maestra Leticia Bonifaz en la UNAM. En realidad, ustedes creen que son científicos del derecho, en realidad son plomeros, ¿no? Jurídicos. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué los ofende? Y es que tiene razón, somos plomeros jurídicos porque somos técnicos. O sea, los abogados somos técnicos jurídicos. Lo único que hacemos son agarrar hojas y plasmar razonamientos con base en normas ya establecidas. Seríamos científicos jurídicos, sí, ojo, si fuéramos doctores en derecho. ¿Por qué? Porque el doctor en derecho hace doctrina y la doctrina explica fenómenos jurídicos. Sí seríamos científicos, ¿no? Tendríamos un lenguaje especializado, fuentes especializadas. Nuestra metodología básicamente es explicativa, ¿no? Pero sobre todo va definiendo, va poniendo nombres a las cosas. Eso hace un científico. Nosotros no somos científicos, nosotros somos técnicos. Decía ella, plomeros jurídicos. O sea, bueno, está bueno. Sí, 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 sí. Con los años me di cuenta que tenía razón. Bien, la unidad 4, ¿sí saben quién es Leticia Bonifaz? Bueno, ahí buscan su nombre. Personaje súper interesante la maestra y fregoncísima. Unidad 4, contenido del actual artículo 27 constitucional. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy y lo veremos de manera, espero, breve. Aquí pongo el objetivo, que es que se tenga un primer acercamiento a, a la ley reglamentaria, que es nuestra propia ley agraria, a partir del 92. ¿Por qué? Porque sabemos que en la parte histórica que ya trabajamos, que va del Capulli a la dotación de tierras, pasando por lo que nos compartió el compañero de Carranza, pero mucho antes también, con las leyes de reforma que daron la tierra a los indígenas sin querer queriendo, ¿no? Como el Chavo del Ocho, que los Juárez y los liberales proponen estas leyes para quitarle la tierra a la iglesia y pues con ello se llevaron a los pueblos indígenas que posteriormente con Porfirio Díaz, ¿no? Hace el boom económico con las grandes haciendas y la pobreza se radicaliza. De verdad, créanme, los indígenas estaban mejor con los españoles que con los mestizos y los criollos, ¿no? Bueno, con los mestizos, que son los que llegan al poder ya después de la independencia y que convierten precisamente ahora esta explotación que hacía España de América, la convierten ahora los criollos con los indígenas, ¿no? O sea, es una cadenita, pero los indígenas estaban mejor con los españoles, de verdad, porque los españoles no les quitaron a todas sus tierras. Había comunidades indígenas que eran reconocidas y respetadas por España, que les dieron títulos virreinales y vivieron en paz y vivieron tranquilamente siempre y cuando se sometían a la corona española, ¿no? Entonces, les daban sus títulos, les reconocían, les decían, tú reconoces a España, sí, aquí están tus títulos, ¿no? Santa Paz. Llegaron los criollos al poder, llegaron Juárez y los liberales, y vénganos tu reino, ¿no? Se quedaron muchísimo sin nada. Por eso viene después la restitución, devuélveme lo que fue siempre mío, ¿no? Bien, la cuestión agraria. Nuestra ley es muy simple, muy sencilla. Les explico. Esta ley tiene 200 artículos, ¿no?
El artículo 27 se reforma, ojo, en el 92, el 3 de enero, y la ley se va a publicar el 6 de enero del 92, ¿no? La ley agraria es del 92. Y eh, es una ley muy simple. Es una ley que contiene 200 artículos. Aquí vamos a ver. Bien. Comunidades indígenas. Va. Tiene 200 artículos. Y estos 200 artículos, a diferencia de la Ley Federal de Reforma Agraria, era enorme la Ley Federal, por ahí la tengo. Pero ahorita más o menos, me acuerdo que había 300, artículo 300 y tantos, 400, creo 400 y tantos, era enorme, ¿no? Y entonces la ley agraria intenta ser muy simple, tan simple que no propone reglas procedimentales más que las básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a encontrar ley agraria, pero no van a encontrar ley de procedimientos agrarios. Se supone que la misma ley agraria es suficiente para el procedimiento. Es completamente falso. Sin embargo, el artículo me parece el 162, me parece, si no lo checo ahorita, pero bueno, el 2 y el 162 básicamente señalan la legislación civil y procesal civil federal para aplicación supletoria. Entonces, como la ley agraria es insuficiente y la supletoriedad va a permitir, ¿no? Precisamente que se tomen figuras procesales del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que ahora va a ser el Código Nacional, ¿no? Pero hasta este momento es Código Federal, hasta el 2027 será ya aplicable en nacional. Y entonces la ley agraria dice, lo no contenido aquí procesalmente podrá ser supletoria a la ley federal de procedimientos civiles. Igual el 2 dice, lo no establecido aquí de manera supletoria será el Código Civil Federal. Pues bien, esto lo vamos a ir viendo ya en procesal agrario, pero ustedes no van a encontrar código federal de procedimientos. La misma ley lo contempla. Lo que van a encontrar en la ley agraria es un procedimiento muy simple. Está en el 185, si no mal recuerdo. Ay, la memoria de repente falla, me pasé 18 años en tribunales y de repente los artículos, ¿no? Pero es el 185. Sí, 185. Y ahí viene un procedimiento bien simple, ¿no? Desde que se presenta la demanda hasta que se dicta sentencia. Un artículo procesal, ¿no? Pues bellísimo. En realidad la ley agraria surge de la justicia de paz, ¿no? La justicia de paz surge de la justicia de mercado. Desde Roma había jueces de mercado, que eran los que conocían de poca cuantía, que andaban en los mercados y que resolvían los conflictos de manera pronta. Llamaban dos testigos, a ver qué quieres, es que me quitó, me robó, su báscula está mal. A ver, dos testigos, a ver, checamos, la báscula está bien, ¿va? Vámonos, le debes, le pagas, le regresas, resuelto, ¿no? Pero era oral, oral, todo era oral. La justicia de paz, con los jueces de paz, se intenta también que sea de manera oral. La justicia de paz deriva precisamente de la justicia romana de mercado, ¿no? Que son procedimientos orales. Y la cuantía es muy chica. Creo que, chequenlo en la ley orgánica del Poder Judicial de Puebla, los juzgados de paz deben de andar, creo, como en unos 10,000 pesos, ¿no? Para conocer de asuntos de hasta 10,000 pesos, creo, chequenlo. La ley orgánica del Poder Judicial de Puebla, ojo. La ley agraria se toma precisamente el antecedente es esto, la justicia de paz, que es una justicia muy pronta, muy rápida, y en un solo día se supone que en una audiencia se resuelve. Se supone, ese es el espíritu. En realidad no funcionó nunca así. En realidad se hizo cada vez más complicado y más complicado hasta que ya son procedimientos de 2 años, si bien te va 3 años, ¿no? Eh, pero de alguna manera ya no tiene nada que ver con los procedimientos todavía de la Secretaría de la Reforma Agraria, de restitución, dotación, que eran administrativos, y esos duraban 30 años, 40 años, o sea, hubo procedimientos de 40 años donde los que habían pedido ya estaban muertos todos, porque para no dar, pues obviamente no resolvía nada, ¿no? Estaban parados también esto, o sea, se amparaban, pero buscaban por aquí, buscaban por allá, eran muy complejos muchos procedimientos. Entonces, en materia agraria, no, en materia agraria ahora actualmente, con las reformas del 92, el procedimiento se llevará unos 2 años así, tranquilamente, ¿no? Si bien te va.
¿Por qué? Porque la cantidad de trabajo es espantosa en los tribunales agrarios, o sea, espantosa como en cualquier tribunal, ¿no? Los secretarios de acuerdo, los secretarios de estudio y cuenta, o sea, los que proyectan sus sentencias, no se dan abasto, los secretarios no se dan abasto, ¿no? Como todo el sistema jurídico mexicano, ¿no? Que es hermoso, así, lo lees y es divino, no, pero no hay recursos, ¿no? Hay mucho favoritismo, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que los estacionen los procedimientos. ¿Pero hay forma de echarlos a andar? Sí. ¿Hay forma de presionar? Sí. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Seguramente en procesal agrario, no seguramente en procesal ya les enseñaré algunas cosas, pero en vía de mientras es el primer acercamiento a la ley. Como que ahorita nos estamos acercando a nuestra ley, de dónde viene, por qué viene, cuál fue su antecedente, que fue la ley de restitución dotación después de reforma agraria. Sí, gracias. Ah, perdón, es que pedí un café a mi esposa. Y entonces, en Ley Federal de Reforma Agraria, era todavía, recuerden, esto de votar y restituir. Llega Salinas, no hay tierra, vamos a crear una ley entonces que regule la tenencia, ¿no? O sea, que regule todo lo que ya se había dado. Y entonces es cuando surge la ley agraria. Por ahí les pongo unas ideas de Foucault que a mí me encantan, ¿no? En donde decía Foucault, Michel Foucault tiene varios libros. eh, Uno de ellos es Vigilar y Castigar, que me parece estupendo. Y él dice, los discursos y sobre todo el jurídico no se debe entender por lo que dice, sino por lo que oculta. O sea, que hay atrás de todo lo que no te está diciendo el derecho, ¿no? Y es precisamente la creación de la ley agraria. La creación de la ley agraria realmente, eh, y toda la intención de Salinas, pues no fue preocuparse por los ejidos y las comunidades, no, era privatizarlas, esa era la intención, ¿no? Es decir, desaparecer la propiedad social en México. Esa es la intención, ¿no? En el fondo, más adelante lo vamos a ver. Entonces, para visto desde, desde una perspectiva crítica, eh, hay que ver estas finalidades ocultas, ¿no? Del derecho. Ustedes dirán, es que está muy bien privatizar. Bueno, pues ese fue el origen, ¿no? Precisamente de lo que pasó con Juárez, ¿no? Ese es el origen de lo que pasó con Díaz. Ese es el origen de lo que ha pasado con el neoliberalismo, que se radicaliza la riqueza. ¿Por qué? Pues porque el que tiene más concentra y el que tiene menos pierde lo poco que tiene, ¿no? Y la pobreza se extiende. Entonces, ¿qué fue lo que pasó entonces con este pensamiento neoliberal que da origen a la ley agraria? Bueno, pues era básicamente eliminar todos los organismos que regulaban la comercialización, ¿no? Como Fertilmex, que regulaban toda la producción, ¿no? Fertilmex, el diésel, que era muy barato, ¿no? Porque estaba financiado precisamente para el campo, en fin, ¿no? Y entonces ahora ya nada más hay una ley que organiza o que regula esta tenencia de la tierra, pero ya sin una intervención del Estado. Precisamente el principio neoliberal es ponles tribunales, ponles policía, revisa que todo funcione, pero no intervengas en la economía, ¿no? ¿Cómo es? Dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar, siempre y cuando se apegue a derecho. Pues eso es lo que hace precisamente en países como México, con una tradición o con un surgimiento virreinal, con un surgimiento como con una estructura piramidal que, bueno, se va a concentrar la riqueza. ¿Por qué en Estados Unidos no? Porque en Estados Unidos fueron colonias, ¿no? Fueron colonias independientes y realmente ahí sí eran estados libres, soberanos, que se unieron, decidieron unirse. Nosotros somos una imitación muy mala de esta parte de la constitución gringa, porque pues, nosotros no fuimos estados que decidimos unirnos. Nosotros fuimos un virreinato creado con ciudades sumamente importantes, con una explotación piramidal. Entonces ponen esto de la constitución, sigue de alguna manera, sí, empieza a ver todo esto de las independencias estatales y todo, pero te das cuenta que de alguna manera no es tal cual. ¿Por qué? Pues porque es una imitación constitucional, ¿no? ¿Qué es lo único que hay? Pues sí, es lo único que hay. ¿Qué ha funcionado? Pues mira, ahí la llevamos, ¿no? ¿Que hay mucho que hacer? Pues sí, sí hay mucho que hacer, pero para eso necesitamos conocer la historia, ¿no? Entonces decimos que nuestra actual ley agraria tiene una parte sustantiva.
¿Qué es sustantivo? ¿Qué significa sustantivo en términos doctrinarios jurídicos? Bueno, el derecho se divide en sustantivo y adjetivo. Como en las frases en español, ¿no? Tienen un sustantivo y tienen un adjetivo. El sustantivo tiene vida por sí mismo, el adjetivo califica al sustantivo. Es decir, este puede existir, pero necesita este que lo esté calificando, ¿no? La casa, grande. La casa existe. Ya puede ser grande, azul, verde, barata, cara. Ese es el objetivo, ¿no? Calificativo. En derecho se utiliza esta figura del lenguaje y decimos que el derecho sustantivo es la norma básica que tiene derechos y obligaciones, ¿no? Es decir, en términos civiles pudiera ser el Código Civil, es nuestro Código Civil. En términos penales es nuestro Código de Defensa Social, ¿no? O en términos, no sé, son estas partes sustantivas, perdonen, pero la parte que echa a andar la sustantiva se va a llamar adjetivo, ¿no? Y la parte adjetiva es la que conocemos como, por aquí lo voy a decir más adelante, la parte procesal. Pero no tenemos Código Federal de Procedimientos, ya se los expliqué. Entonces la parte procesal está en la ley agraria, pero de manera muy simple. Y nos vamos a estar echando mano siempre del Código Federal de Procedimientos. Entonces decimos que la parte sustantiva de la ley agraria va del artículo 1 al 162 de 200 artículos. ¿Sí? Y aquí le digo, la ley agraria no cuenta con un código de procedimientos. Por ello, en materia de suplencia, el artículo 2 señala el código sustantivo, que es el Código Civil Federal, perdón, no es el 163, es el 167. Y el 167 señala el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este 2 sustantivo y este 167 adjetivo son en la ley agraria un solo texto. En la ley civil son dos, en la ley penal son dos. Y en la ley agraria, como nada más tenemos parte sustantiva o una parte sustantiva en la ley agraria muy extensa, vamos a necesitar el adjetivo que está afuera, que es el Código Federal de Procedimientos. Sin embargo, esta ley la podemos dividir en parte sustantiva que va del 1 al 162 y del 163 en adelante al 200 es la parte adjetiva. Muy simple, muy sencilla, pero ahí está, ¿no? Es como nuestra parte procesal básica en derecho agrario. Pues bien, en este curso nos encargaremos de analizar la parte sustantiva de la ley agraria, que es del 1 al 162, y la parte adjetiva, la parte procesal, la vamos a ver en derecho procesal agrario, que viene siendo del 163 al 200, ¿no? Entonces vamos a hablar de la parte sustantiva de la ley agraria. A diferencia de la anterior ley agraria o ley de la reforma agraria, nuestra ley solo tiene 200. Fíjense, 480 tenía la última ley agraria, o sea, más del doble. Entonces nosotros solo tenemos 200 y con eso trabajamos, ¿no? ¿Cómo se compone la ley agraria? Bueno, tiene las disposiciones preliminares, el desarrollo del fomento, de los ejidos, de las sociedades, de la pequeña propiedad, de las sociedades propietarias de tierra agrícola, de la Procuraduría, que es este organismo que va a ayudar muchísimo para echar a andar la ley agraria, del Registro Agrario Nacional, que es este organismo que da certeza documental, porque sépanlo, la propiedad civil, a ver si puedo explicar aquí con la mano, debía haber hecho un cuadrito, no lo hice. Ah, pero están los apuntes. Bueno, en México la propiedad se divide en pública y en privada, ¿no? Entonces tenemos aquí propiedad pública, privada. La privada se divide en dos, individual y social. La individual es la que se rige por el Código Civil, por el Código de Procedimientos Civiles son las haciendas, son los ranchos, ¿no? Se rigen por la ley civil. Y la propiedad social, que en realidad yo le llamaría colectiva, se divide en dos, que son ejidos y comunidades. Y estos ejidos y comunidades se van a regir por la ley agraria. ¿Y cómo se acredita la propiedad? Pues ya se los expliqué en el curso, en la partida histórica, con una resolución presidencial, que es la que les da la propiedad colectiva de la tierra, ¿no? Y también, cuando hay un conflicto en estos núcleos,
no van a ir a lo civil, van a ir a los tribunales agrarios y se va a aplicar la ley agraria. Entonces, básicamente tenemos dos grandes apartados: para la propiedad individual, civil; para la propiedad colectiva, agrario. Ahora, sépanlo de una vez, cuando tengan conflicto estas, es decir, un particular con un ejido, no se va a aplicar la civil, se va a aplicar la agraria. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque la agraria, la historia de México, es que los hacendados quitaron la tierra a los indígenas. ¿Cómo? Pues con la ley de desamortización, que señalaba el denuncio como una de las figuras para apropiarse de esa tierra. Se iba con un juez civil y el juez civil se encargaba de hacer las diligencias para tomar esta tierra que era indígena. Entonces dijeron, pues decía, queremos tribunales especiales, que están prohibidos, son especializados, ok. Queremos tribunales especializados, están prohibidos en la Constitución. Los especiales son los que se hacen después del hecho, como los de Nuremberg, ¿no? Que fue para juzgar a militares eh, nazis o alemanes, ¿no? Pues no había ni siquiera esta legislación, no había tribunales, se crean después del hecho y los matan, ¿no? No tengo ahorita la palabra. En México están prohibidos. Solo hay tribunales con jurisdicción especializada. Creo que Marlene me está echando aguas por acá, escribió algo, no. Y que no empiecen a escribir, Marlene. Entonces, Zapata decía, queremos tribunales especiales. ¿Por qué? Porque todos se van al juez civil y les van a dar la razón a los hacendados. Y así fue, ¿no? Entonces, se crean estos tribunales y cuando la propiedad privada tiene conflicto con la social, es agrario. Por eso, la propiedad privada es un sujeto de derecho agrario solo, cuando tiene conflictos con la propiedad social. Ahorita lo vamos a ver. Pero se los voy anunciando porque ya en la segunda ya les va a caer más el 20. Y entonces también el título noveno nos va a hablar de la justicia agraria, que es el 185, que es este, que es un solo artículo, ¿va? Bien, ¿qué otra legislación tenemos? Obviamente esto es así como, sépanlo de entrada cómo se divide y cómo están nuestras codificaciones adjetiva y sustantiva, ¿no? Así de entradita. Después, ¿qué otra legislación? De acuerdo a las fuentes del derecho, pues la ley orgánica. ¿Y la ley orgánica qué es lo que va a hacer? La ley orgánica lo que va a hacer es organizar a los tribunales de manera interna, ¿no? Esto es cuáles son las facultades de los unitarios, cuáles son las facultades del Tribunal Superior, en fin. Y aquí es muy interesante porque en la ley orgánica es donde vamos a encontrar las acciones en materia agraria. Es decir, si tú quieres demandar a alguien, en la ley agraria no vas a encontrar el fundamento legal, ¿no? Así como, vengo a demandarla, o vengo a promoverla, o su capión, o vengo en civil, ¿no? Vengo a promover la devolución o restitución en mi predio. No, no lo hay. Esto lo van a encontrar en la ley orgánica, no en la ley agraria, en el artículo 18, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante nuestra ley orgánica porque además de organizar a los tribunales, también va a precisar cuáles son precisamente las acciones que se hacen valer dentro de los tribunales agrarios. ¿Cómo se divide? Bueno, disposiciones generales, cómo se conforma el Tribunal Superior, nombramiento de magistrados, ¿no? De las designaciones de magistrados, habla de los tribunales agrarios y, obviamente, cuáles son las facultades del secretario general y de los demás servidores. Esto nos va a servir para saber qué hace el secretario general y con ello qué hacen los secretarios de los tribunales agrarios, qué hacen los actuarios, qué hacen los actuarios de tribunales, que básicamente es como un manual básico de funciones, ¿no? Los impedimentos y de la responsabilidad como servidor, que también existe una ley de responsabilidad, pero ahí señala, ¿no? Entonces, organiza y da acciones y divide el trabajo en tribunales en funciones. Ahora bien, esto es muy interesante. Esto sí tienen que aprendérselo así como pensar, ¿no? Que estoy diciendo que es esta parte de no funciona, pero que valga la propuesta es quiénes son los sujetos de derecho agrario. Cuando hablamos, por ejemplo, de laboral, yo les diría, bueno, ¿quiénes son los sujetos de derecho agrario, de derecho laboral? Ustedes van a decir, bueno, pues es el patrón y es el
trabajador. Ok. ¿Y quiénes son los derechos, los sujetos del derecho fiscal, no? Ustedes van a decir, bueno, pues es el contribuyente y en un recurso de revisión, ¿no? O no, sí, en un recurso ante el tribunal fiscal. ¿Y quién es el otro? Bueno, la autoridad fiscal, ¿no? Son sujetos. Bien. Oye, ¿y en civil? Pues en civil se llaman ciudadanos. ¿Por qué? Porque son iguales ante la ley. No hay diferencias, todos son sujetos de derecho, ¿no? Entonces son los ciudadanos contra un privado. Muy bien. Y en derecho agrario, ¿quiénes son los sujetos de derecho agrario? ¿No? Y ahí es donde dices, aquí sí se cuece aparte este mole, ¿no? Los sujetos de derecho agrario no los van a encontrar así. Son sujetos de derecho agrario. No. El 135 de la ley agraria, cuando nos habla de las funciones de la Procuraduría Agraria, que es un organismo de apoyo, de asesoría jurídica y tiene otras atribuciones, nos va a decir a quién sirve, o sea, a quién le va a prestar su servicio. Así como es, en términos civiles, para que lo entiendan, o para que les quede más clara la idea, es un defensor de oficio. En materia agraria, la Procuraduría Agraria tiene la función de defensor de oficio, pero también tiene otras, ¿de acuerdo? Bien, entonces, los sujetos empezamos por uno que se llama ejido, que es un ejido, ¿no? En la Ley Federal de Reforma Agraria no existía la definición de ejido, solamente decía que eran núcleos de interés social, núcleos de interés social, así muy general, ¿no? Cuya propiedad tenía las particularidades de la propiedad pública, que eran inalienables, imprescriptibles e inembargables, o sea, no se podían meter. Pero no te lo define como tal, y la ley agraria sí lo hace ya, ¿no? El artículo 9 de la ley agraria nos va a decir que son núcleos de población con personal jurídica y patrimonio propio. Simple, sencillo, ¿no? Núcleo de población con personalidad jurídica, patrimonio propio. Aterrizado es gente con personalidad jurídica, con bienes. Así, súper aterrizado. El ejido tiene la forma, y ahora sí entiéndalo, de la sociedad mercantil. Esa es la figura. Vamos a ver por qué. Interiormente tienen una asamblea general, tienen un apoderado legal, tienen un consejo de vigilancia, tienen estatutos, se organizan como una sociedad mercantil. Pero en su definición externa, pues es un núcleo de población con personalidad, con patrimonio. ¿Cuál es este núcleo de población? Son los que pidieron la tierra, a las que el Estado se las dio a través de una resolución presidencial, o sus hijos, o sus nietos, porque eso fue en los 30, 40, 50, 60, ¿no? Entonces, los sucesores son estas personas que de alguna manera tuvieron antecesores, o sí, sí, en su línea, sí, familiar, o adquirieron derechos agrarios, ¿no? Pero finalmente son personas que se beneficiaron de una dotación o de una restitución. Esa es la población. ¿Cuál es la personalidad? Los ejidos no tenían personalidad jurídica. Cuando Carlos Salinas de Gortari dice, tenemos que tratar a los ejidos, yo tengo ahí la exposición de motivos, y dice, ¿cómo dice este baboso? Vamos a darle su mayoría de edad, o tenemos que tratarlos como con mayoría de edad, o sea, se les trataba como chiquitos porque se les protegía, ¿no? O sea, tenían recursos para protegerlos y les daban el ban rural, y el CONASUPO en una red de apoyo, y el Fertimex, o sea, se les daba muchísimo, entonces eran chiquitos. Entonces ya, trátalos como adultos porque ya crecieron, entonces quítaselos. En realidad, ahí está Michel Foucault, ¿no? En realidad es tronarlos para que se venda la tierra. Y obviamente que el Estado ya no intervenga, porque la definición de Estado neoliberal es que el que no interviene en la economía, ¿no? Y el Estado social de Keynes, keynesiano, es, no, el Estado debe intervenir en la economía, porque si no intervienes, estos se tragan a estos. Efectivamente, así ha sido. Pasó en Estados Unidos y ha pasado en todo el mundo. Entonces el Estado social es, no, párale, ¿no? Yo intervengo, yo apoyo al que menos tiene y obviamente regulo las relaciones, porque si no te los tragas. Ok, bueno, pues la personalidad jurídica es un regalo que les da Salinas de Gortari para que puedan ya como ejidos contratar sus tierras como
no podían hacerlo, no podían realizar contratos sobre las tierras porque pues, no había personalidad jurídica, eran entes de interés, pues obviamente no había manera de explotar esto con otras personas, ¿no? Empresarios que rentaran sus tierras, Herdes, por ejemplo, rentan tus tierras 20 años, ahora ya se puede hacer, ¿no? Es un contrato, se le paga a la asamblea, se le parte el dinero, porque es su patrimonio, ¿no? Pero no se podía hacer antes porque no había personalidad. Entonces, se les da personalidad porque son adultos, ¿no? Según Carlos Salinas, y el patrimonio propio es la tierra, ¿no? Que se les dio en la dotación. Personas que recibieron tierra o que se les restituyó su tierra, que ahora tienen personalidad jurídica colectiva, colectiva. ¿Cómo se llaman estas personas jurídicas? ¿Cómo se llama el ejido? Ejido de Amozoc. Ah, esa es la persona jurídica. ¿Puede contratar el ejido de Amozoc? Sí, sí puede. ¿Con qué? Con que se le pegue la gana. ¿Ok? ¿Cuáles son las reglas? Y ahí la ley agraria señala algunas reglas, ¿no? Que debe estar Procuraduría Agraria, revisar que no se abuse, ¿no? De los ejidatarios, en fin. ¿Qué es un ejidatario entonces? Dice la ley en sus artículos 12, 14, 15. Ojo, ejidatarios son hombres y mujeres titulares de derechos ejidales. Ustedes dirán, ay, qué brutos, qué babosos, ¿no? Qué simple. Pues no, porque en los ejidos la propiedad, ojo, la propiedad es del ejido. Esa es la propiedad, por eso es propiedad colectiva. ¿Qué es lo que tienen los ejidatarios? Solamente derechos ejidales. ¿De qué? Ojo, usar y disfrutar. Ellos solamente, a ver, en Roma, la propiedad tenía tres atributos, o tiene tres atributos, y la serie de la codificación civil nacional, ¿no? México, España, etcétera. Usar, disfrutar y disponer. Utendi, fruendi, abutendi, que era el abusar, ¿no? Que era matar al esclavo, ¿no? Después se convirtió en disponer, que es la nuda propiedad, ¿ok? Usar, disfrutar y disponer estaban en un solo bien. Este es mi, pues el ejemplo del árbol que siempre nos ponían, ¿no? Tú eres dueño de un árbol. ¿Lo puedes usar? Sí, porque le pongo un columpio. ¿Puedes disponer? ¿Puedes disfrutar? Sí. Además de usar, puedo disfrutar porque agarro sus frutos y me los como, ¿no? ¿Y puedes disponer del árbol? Sí, porque incluso lo puedo talar, lo puedo cortar y desaparecer. Puedo disponer de él. Esa era la propiedad de Roma. En los ejidos, no. En los ejidos, la disposición es colectiva y el uso y el disfrute es individual. Entonces, ¿qué tiene un ejidatario? El uso y el goce, o el uso y el disfrute, nada más. No puede disponer. Cuando un ejidatario vende sus derechos ejidales, todavía no es propiedad, ejidales, lo único que está vendiendo es el uso y el disfrute, pero no está vendiendo la superficie, porque esa es del ejido. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para que corresponde a los ejidatarios el uso y disfrute, así como los derechos del reglamento interno? O sea, cada ejido tiene su estatuto, ¿no? Y ahí señala cuáles son los derechos de cada uno de los ejidatarios. Para esto se requiere ser mexicano y ser heredero o tener los títulos, ¿no? O la titularidad porque ya desde anteriormente era reconocido como tal, o bien ser avecindado. ¿Qué significa esto? Eh, el avecindado ejidal no es el mismo que el avecindado municipal. El avecindado municipal, la constancia te la da el presidente municipal y es a través de testigos. El avecindado agrario, para que pueda tener derecho de uso y goce sobre parcelas, que son estas fracciones, debe ser reconocido por la asamblea, ¿no? La Asamblea General de Ejidatarios es el que lo reconoce como avecindado. Es así como fórmate, ¿no? En la filita. Ese es un requisito para ser titular. Ya seas ejidatario, que lo puedes adquirir, que ya eres ejidatario, o avecindado reconocido por la asamblea. Bien, junto al ejido hay otra figura que se llama comunidad, ¿no? Estamos hablando de las personas a las que les presta servicio a la Procuraduría Agraria y que son los sujetos de derecho agrario. ¿Qué es una comunidad agraria? El 107
apréndanselo, el 107 de la ley agraria, dice, las disposiciones para los ejidos se aplican a la comunidad siempre y cuando no contravengan. Pues nunca contravienen, ¿no? Entonces, la definición de comunidad no la vas a encontrar nunca en la ley agraria. Sin embargo, existen, porque fueron, lo que ya les expliqué en clases anteriores, que del reparto agrario, del reconocimiento de tierras, fueron 30.000 núcleos agrarios que formaron más o menos la mitad del territorio nacional. De estos 28.000 son ejidos y 2.000 son comunidades agrarias. Estas comunidades, yo les expliqué, son las que no perdieron su tierra, que fueron reconocidas por España a través del virreinato y que tienen sus títulos. Bueno, estas comunidades indígenas no tienen una definición en la ley agraria, por eso hablamos de núcleos agrarios. Sin embargo, ¿qué es una comunidad? ¿No? ¿Cómo podríamos definir una comunidad? Pues es lo mismo que un ejido, de acuerdo al 107 de la ley. Núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es exactamente lo mismo. Solo que recordemos, la comunidad agraria se le reconoció, no se le restituyó, no se le dotó porque siempre lo tuvo. Se hacía un análisis de sus títulos virreinales y se les reconocía en posesión lo que tenía. Obviamente estos títulos virreinales pues son de un país diverso al nacional. Entonces requieres un título nacional. Yo te voy a dar el título nacional, pero hay un antecedente que es el español. Muéstrame tu antecedente y yo te reconozco. ¿Te restituyo? No. ¿Te doto? No. Solo te reconozco. Por eso nacen las comunidades agrarias, que son de origen prehispánico. Bien, entonces la comunidad es lo mismo, un núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio propio. Comunero, ¿no? No existe la definición de comunero. Sin embargo, el artículo 107 señala, el 101 dice que la comunidad implica el estado individual de comunero, ¿no? Y le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela comunal. Sin embargo, ¿cómo definimos a un comunero? Igual, te vas al 107. Hombre o mujer titular de derechos no ejidales, sino comunales. Y ya, nada más cambia la palabrita y ya es el núcleo agrario comunal. ¿Qué es un vecindado? Bueno, pues es esta persona que yo les he explicado. La ley agraria te lo dice, ¿no? Son mexicanos mayores de edad que han residido por un año en las tierras del núcleo agrario y que se han sido reconocidos por la Asamblea. Ese es un avecindado. ¿Para qué te sirve ser avecindado? Para adquirir después derechos de uso y disfrute en calidad de ejidatario, sin ser ejidatario. O sea, como vecindado puedes tener sin ser ejidatario. ¿Qué significa esto? Que puedes disfrutar tu tierra, pero no tienes los derechos de un ejidatario. Y te dirías, ¿cuál es la diferencia? Ah, pues que en los ejidos, dentro de los ejidos, hay una parte que se trabaja de manera comunal. O sea, no es una comunidad. Los ejidos tienen tres tipos de tierra. Donde viven, donde siembran y una parte que es de todos. Las comunidades, todo es de todos, ¿no? Que es indígena. Los ejidos no. Los ejidos tienen tres. Y entonces esta parte, por ejemplo, los ejidatarios pueden rentar su tierra y recibir beneficios, el vecindado no. ¿Por qué? Porque nada más tiene el uso y el goce, pero no tiene la calidad de ejidatario para obtener estos recursos. Es como ir matizando mucho las figuras agrarias. O sea, realmente sí tiene su chiste, ¿no? Es por eso que mucha gente le corre al agrario, porque se cuece aparte, ¿no? Jornalero, también lo señala la ley agraria en las funciones de la Procuraduría, pero es una figura laboral. O sea, realmente no tiene derechos porque jornalero viene de giorno, en italiano, que es día, ¿no? O sea, es el trabajador por día. Tú vienes, trabajas, te pago tu giorno, ¿no? Y no, eso no te da ningún derecho sobre la tierra, ¿no? Como podemos entender, es la persona que trabaja a jornal, ¿no? Que es una retribución. Es un empleado que no tiene ningún atributo jurídico agrario. Sin embargo, ahí le pusieron los legisladores porque se les pegó la gana. Por último, el pequeño propietario. Y aquí está lo que les quería yo decir. Ustedes dirán, oye, pero el propietario se rige por el Código Civil. Sí, pero cuando tiene conflictos con los ejidos, lo asume la jurisdicción agraria. ¿No? O sea, lo jala a su jurisdicción y se resuelve en tribunales agrarios. Y con esto damos por terminada la unidad 4.
que son los sujetos de derecho agrario. Voy a dejar de compartir el Word, y si alguno de ustedes tiene alguna participación, tiene algún comentario, quiere profundizar, pues con mucho gusto los escucho. Solamente les pido prendan micrófono, micrófono o cámara, o si no quieren ser vistos, pues nada más micrófono, los escucho. Dudas, preguntas, eh, aclaraciones, profundidad en algún tema, díganmelo por favor. ¿Qué les pareció la clase? Muy bien, profe. Yo solamente quería abundar en lo de los sujetos agrarios. Dime, Alberto. Eh, Tengo la duda de cómo es que, siendo vecindado en algunos estados, varía la fecha, bueno, varía el tiempo para que se le pueda dar una constancia de avecindamiento. Por ejemplo, ¿de dónde Eh, obtienes esta información? Mande como en el estado de Oaxaca, hay lugares en donde solamente requieren 6 meses para que les den su constancia de avecindamiento y en los estados de Puebla es diferente. Ok, bien. Una cosa es la ley agraria y otra cosa son los usos y costumbres y las disposiciones del reglamento. La ley agraria va a dar especificaciones muy generales, ¿no? Sin embargo, si el ejido tiene su propia reglamentación al respecto, no causa ningún problema. ¿Por qué? ¿Que quién le va a pelear si el mismo ejido se lo está dando, ¿no? No se lo vamos a dar en 6 meses, en un año, se lo vamos a dar en 6 meses. ¿No? Va. ¿Quién? Todos, voten, todos. ¿Cuál es el problema? Que esta persona después no sea reconocido como avecindado, pues en algún momento cumplirá más de 6 meses, ¿no? Pero es la asamblea la que dispone. Digamos que ese es el gran problema de México a nivel federal. El gran problema es creer que una ley se puede hegemonizar como discurso dominante en todo el territorio. Cuando México, pues son muchos Méxicos, o sea, México realmente es un gran México, ¿no? Del trópico de Cáncer para abajo, Cáncer, Capricornio, de Durango hacia abajo, que es Mesoamérica, verde, y un México muy blanco, arenoso, que es el del norte, ¿no? Que tiene su historia porfiriana, que vinieron a poblarla muchos europeos, ¿no? Y en el centro de México, pues hay otra mentalidad, es indígena, es colectiva, y dentro de esta mentalidad, pues hay ciudades como Puebla, como Guanajuato, como, ¿no? Que son grandes centros que ya están sumamente aculturizados en lo jurídico. Entonces, digamos que muchos, sobre todo los oaxaqueños, yo estuve en Oaxaca, estuve 7 años en la Mixteca, ellos llevan las cosas como quieren, les funciona y santa paz, ¿no? Claro, si hay alguien que está en contra, se violan sus derechos, cree que la Asamblea está abusando, ¿no? Puede ir al Tribunal Agrario y solicitarlo ya con la reglamentación jurídica. Pero en relación de costumbres, mira, es tan amplio esto, tan amplio. ¿Si te queda claro? Ah, ok, sí, maestro, esa era mi duda, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Bueno, yo, profe Fren, básicamente no Dime. es una duda, más que es compartir un poquito de experiencia. Yo trabajé para el ayuntamiento para bienes patrimoniales y lo que se trataba era en su momento, pues básicamente sí, generar votos, ¿no? Pero convencer a la gente de que tenía sus terrenos para darle su constancia de posesión, sobre todo en cuestiones o zonas antorchistas, ¿no? Entonces me llama la atención el cómo también estos grupos, que vaya, que no son autoridades, pero pues ellos deciden a quién le dan una fracción de un terreno, cómo se lo venden y a cambio de qué, ¿no? Porque pues a veces hacen o sea, si les dan un terreno y se los dan a pagos en pequeños montos, pero pues sí los esclavizan a una situación donde tienen que tener colaboración con la agrupación, ¿no? También pues la cuestión de los ejidos, ¿no? De hasta dónde llegaba el ejido y lo que era el COREM,
Corum, Correcto, y, correcto. ajá, exactamente, luego el INSU, y hasta Lisos. dónde llegaba la fracción, ¿no? Que había ya el gobierno, digamos, indemnizado a los ejidatarios, ¿no? Y donde el gobierno ya había puesto, ya había podido, ya, bueno, mediante eso ya, o donde llegaba ese límite por un acuerdo presidencial, eso ya era, propicio a que se hiciera, particular. Y bueno, y también, por ejemplo, todo lo que venden, ¿no? En San Francisco y demás, ¿no? Que a veces venden terrenos y dicen posesión inmediata, ¿no? Y la gente, pues, cree que, pues, eso ya lo puede tener como pasarlo a escriturar, y pues no es así, ¿no? Tienen nada más la posesión, pero pues no pueden, escriturar, ¿no? Y pues se dio mucho que se vendieron así, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo vivo aquí en Periférico La 16, ¿no? Todo lo que era los ejidatarios de San Balsar Campeche, ¿no? Que luego por ahí, precisamente por la UAP, hacen sus cierres porque pues quieren que el gobierno les pague lo que en su momento pues les expropió, ¿no? Entonces, pues a veces la zona de Angelópolis, por ejemplo, que pues también eran terrenos ejidales, y pues hoy cuánto cuestan un metro cuadrado en la zona de Santa Clara Coyucan, de Angelópolis, que pues para mí fue lo que en su momento hizo Salinas de Gortari, o Manuel Bartlett cuando era gobernador, ¿no? Que hizo la reserva territorial, ¿no? Bueno, era cuestión de un poquito de mi experiencia o todo lo que yo viví, ¿no? En cuestión para trabajar para el ayuntamiento en bienes patrimoniales. Y pues lo que cuenta la gente, ¿no? A veces sus experiencias, dicen, sabes que yo tengo la necesidad de vivienda, ¿no? Pero pues no encuentro dónde pueda yo tener algo accesible, y pues caen en estas agrupaciones que pues también tienen su parte buena, ¿no? Que pues a veces sí tratan de vender barato, pero pues sí, la gente pues acaba formando parte de la agrupación, ¿no? Está lo que es donde ellos, donde Tecomatlán, por ejemplo, ¿no? Que tienen sus agrupaciones, y pues entre ellos mismos pues generan a veces ya sus leyes internas. Es cuanto más. Bien interesante lo que nos dice Efraín, porque sí, dice que para que una norma sea norma debe ser válida y debe ser eficaz. Válida que provenga de otra norma válida, y de ahí viene la cadena, que no es pirámide, de Kelsen es una escalera, él habla de escaleras, ¿no? De la normatividad que va de abajo hacia arriba. Y eficaz significa algo bien simple, que se cumpla. Y se cumple solamente si se tiene la fuerza para hacerla cumplir, ¿no? O sea, el derecho es fabuloso siempre y cuando realmente exista la fuerza del Estado para poder ejecutar, ¿no? Todo lo que dice la ley. Estamos en un país, pues, que se las va arreglando como puede, ¿no? Con lo que tiene, y obviamente poner orden en el sentido estrictamente jurídico implicaría, pues, meter ejército, matar gente, muchísimas cosas que políticamente no son aceptadas, ¿no? Políticamente, eh, y obviamente con tantos medios de comunicación y manipulación, nunca se sabe cuál es el fondo. ¿Qué es lo que pasa con estos grupos? Por ejemplo, los antorchistas. Estos grupos históricamente lo que hacen es ocupar, ¿no? En algunas partes de Latinoamérica se les llama los sin tierra, en algunas otras partes se les llama los ocupas, y son grupos que llegan, se establecen y sácalos, pero llegan de forma masiva y de forma violenta. Entonces, no es lo mismo quitar a una persona de su parcela, que con una patrulla yo las mandaba cuando era secretario de acuerdos, se me pedía una unidad a la policía, y te mandaban dos patrullas, llegaban, estaba una persona ahí que había perdido la sentencia, oiga, por favor, retírese, vamos a dar posesión. A veces sacaban el machete, se ponían ahí dos, tres palabras, nosotros con armas, terminaba y se ponía en posesión al otro, se acabó. No es lo mismo que tener 40, 50, 60 patrullas con 500 personas, 700 personas en una superficie, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Y gente violenta. Entonces, estos paracaidistas, que también se les llama de forma pues despectiva, pero de alguna manera así como que explica el fenómeno, porque son como que vienen del cielo y caen de la nada, ¿no? Toman tierras que no les pertenecen. Estas tierras generalmente son privadas, generalmente. Son haciendas o son ranchos, generalmente.
Entonces llegan, las agarran y dicen, pues, haz tu juicio, demándame. Para empezar, ¿a quién vas a demandar? Tendrás que demandar a 700 personas, emplazarlas a todas, y como que salga uno por ahí después que a mí no me emplazaste, pues viene el juicio para abajo porque no se le dio la garantía de legalidad. Es un problemón enorme. Entonces, ¿qué es lo que se hace políticamente, no? Estos grupos, negocian con el Estado para que ya se les reconozca el Estado como puede a veces, ¿no? Si las tierras que ocuparon son de algún amigo empresario, de un cuate, pues se las paga, ¿no? Si puede, y si no es su amigo y si no le conoce o no le importan, pues nunca se las pagan, ¿no? Y le dicen al otro, pues dale como quieras, no hay dinero, no la puedes copiar. Esa es la realidad. Entonces, estas personas llegan, toman las tierras y tienen su propia organización. Y por supuesto, como son como maquinitas de guerra chiquitas, ¿no? Te voy a dar tierra, me la vas a pagar poquito, pero tienes que hacer esto, te comprometes a ir a las marchas, te comprometes a esto, al otro. Y por supuesto, pues hacen grandes contingentes de gente que no tiene recursos y que se va haciendo de lo poco que puede, pues con violencia y como puede. ¿No? No digo que esté bien, no digo que esté mal, es un fenómeno, es un fenómeno. O sea, el fenómeno es lo que sucede, lo que emerge de la realidad, simplemente es un fenómeno y se ve, ¿no? Es gente que no tiene dinero, gente muy, muy pobre y que se junta con organizaciones violentas para tener sus terrenos. Ya teniendo esto, ellos se organizan como quieren, dan actas de posesión, pero sin ser comisariados, sin ser autoridad, nada. O sea, ellos lo hacen como quieren y, pues no sé, yo no critico ni estoy a favor ni en contra, pero ahí está el fenómeno. Eh, cuando se puede expropiar porque son tierras de algún amigo empresario que tiene lana, bueno, pues entonces ya expropio, meto esto que dijiste que se llama hoy INSUS, Instituto Nacional de Suelo, de Uso de Suelo y Sustentabilidad, no sé, así se llama CORET, ¿no? Que era la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, se le daba esta expropiación a Coret y Coret lo único que hacía era ir tirando las escrituras a quien mostrara sus antecedentes de posesión. Esto también pasó en los ejidos, pero en los ejidos es raro, sin embargo, sí llegan a entrar estos grupos y pasa exactamente lo mismo. O sea, el ejido, ¿cuántas personas podrán ser? No son personas violentas, no están organizados con violencia y pontean las patadas con estos grupos, ¿no? Y bueno, ahí generalmente son propiedades, generalmente son ranchos, generalmente. También caen en propiedad social, pero hay de todo. ¿Y cómo es su organización? Pues como se les pega la gana, pues tienen su propia organización, ¿no? Tienen su propia organización de la violencia. La Constitución dice que el Estado monopoliza la violencia, no es cierto. Ellos monopolizan la violencia en su mismo grupo y combaten al Estado. A ver, sácame, ¿no? Por eso te digo, Kelsen, si nos vamos de manera teórica, pues Kelsen te diría, es que no es eficaz. Es que el derecho mexicano en ese sentido no es eficaz. ¿Por qué? Pues porque no hace que se cumpla el derecho. O se cumple si eres amigo de él, ¿no? Presidente municipal o del gobernador y te dan un lana, es más, te lo pagan más caro porque eres su cuate, ¿no? O no. O dime que no, Efraín. Sí, maestro, es correcto. Va. Sin embargo, cuando estamos hablando de propiedad social y en el derecho bonito de los libros, o sea, esto que estamos viendo que es una fantasía también, fantasía más que fantasía, es una ficción, ¿no? Es como creer que la ley a rajatabla se respeta y es así. No, o sea, a ver, ustedes dirán, no sé si debo decir esto, pero lo voy a decir. Yo estuve 17 años en tribunales y entonces uno de mis amigos que viene su mamá muy humilde, de alguna manera lo acerca al tribunal, un magistrado le echa la mano a su hijo, saca su carrera, lo mete como puede, total que el tipo llega a ser actuario. Y entonces yo lo iba coacheando, ¿no? Le iba diciendo, hazle por acá, hazle por allá, te van a decir esto, les contestas esto, tras, ¿no? Ya con la experiencia. Y en una de esas, yo, me habla bien preocupado, me dice, oye, el magistrado me pidió que fuera a emplazar, estoy en Sinaloa. Y le dije, ¿qué pasó? Y dice, pues nada, que me suben a una avioneta, que me llevan a un lugar que pues, no conozco, que me atienden unas personas y me dijeron, ¿a quién vienes a ver? ¿Por qué vienes acá? ¿Quién te llamó? ¿Quién te mandó? ¿Cuánto ganas? ¿No? Entonces, pues mi pobre cuate ahí con su sueldo de actuario, temblando, pues a él les dijo lo que pudo y le dijeron,
no queremos verte aquí, esto nosotros lo organizamos, nosotros sabemos a quién se lo damos y a quién no. Si te vemos aquí, te vamos a matar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Lo suben a su camioneta y regrésate, ¿no? Ya que llega la camioneta, agarró su carrito, que se regresa y que va con el magistrado. Le dice, oiga, magistrado, fíjese que pasó esto. Y de estos magistrados, que apenas acabo de grabar un video que quitaron, ¿no? Porque me entrevistaron y empecé a hablar de estos magistrados que vienen de hijos de magistrados, o en fin, toda esta gente que no tiene la menor idea. O sea, piensa que el campo es así como la libre mejor ni me meto en términos. Y entonces, le digo, ¿y qué pasó? Y pues nada, que me dijo el magistrado pues que tengo que regresar y que a él no le importa, que tengo que emplazar. ¿Así te dijo? Sí. Bueno, pues mira, tú haces como que vas y haces como que regresas. Así. Y entonces te vuelves a presentar con el magistrado y le dices, oiga, magistrado, fíjese que no puede emplazar. Y seguramente te va a decir, ¿qué quiere que le levante un acta administrativa? Tiene usted que hacerlo. Y le dices, mire, magistrado, la verdad es que me dijeron que quién era mi magistrado, que dónde vivía, que cuánto ganaba él, qué horario tenía aquí en las oficinas. Dice, y la verdad, pues yo les tuve que decir. Y entonces se lo hace tal cual, ¿no? Con el magistrado. Y entonces le dice el magistrado, no, 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 ¿sabes qué? Creo que ya no es prudente que vayas. Pues sí, no, obvio. Es un estado fallido, un derecho de caricatura. ¿Por qué? Peleate con el narco que organiza estas grandes regiones, peleate con los antorchistas. Adiós. Tienes que meter ejército, tienes que matar mucha gente para emplazar a una persona. Entonces dices, puta, el costo es altísimo, ¿no? O matar mucha gente para regresarle la tierra a una persona que es riquísima. Pues el costo es altísimo. No sé si quede clara mi postura ante esta experiencia del derecho agrario. Bueno, te voy a contar de otro, un actuario. Un actuario llega, se pone bien cáscara, lo conocí, sobrino de un magistrado. Se quiso poner muy fresa, el que echa gasolina y que lo queman, ¿no? Entonces, pero ¿cómo el Estado Nacional? Que llamen al FBI, que vengan todos los helicópteros. No hicieron nada, nada. Así es. Sin embargo, no todo es eso. También hay que decir. O sea, hay una parte muy funcional, hay una parte, sobre todo en el norte, son muy respetuosos. El norteño, ¿no? Por esta ideología muy gringa, es así como gané, gané, perdí, perdí, a chambear y listo, ¿no? En el centro del país es muy complicado, ¿no? Ejecutar por el apego a la tierra. Es de mi abuelo, es de mi tata y del tata de mi tata, y aunque la tierra valga un cacahuate, porque son puras piedras, aman su tierra, ¿no? Quítaselas, oaxaqueños sobre todo, ¿no? Quítaselas, ¿no? Prácticamente es una vinculación sagrada, cosa que no entienden los de acá, ¿no? Entonces es muy complejo una materia federal para tanta localidad, ¿no? Tantos lugares diversos en México, pero bueno, ya me eché un rollote. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Alguien que me quiera compartir? No, perdón, yo de nuevo, maestro, y también me llama por punto final, la atención cómo a veces el ejidatario gana dos veces, ¿no? Porque gana porque vende una fracción de tierra y la da en posesión, y luego vuelve a ganar porque el gobierno le paga la expropiación, ¿no? Entonces, pues gana por los dos lados, ¿no? Sí, 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 también hay que ver cuánto gana, ¿no? O sea, cuánto gana por vender y cuánto gana por la expropiación. O sea, lo que llegue a ganar no le va a resolver la vida. Pero está bien. Sí, buena observación. ¿Alguien más? Bien. Pues vamos a ir cerrando. Yo espero que esto que les dije, ¿no? De Sinaloa, no se lo digan a nadie. Y esto no se hace por. Tampoco de muchachos que quemaron. Eso no lo digan. Y nos vemos la próxima clase, si les parece bien. Yo soy René Marneau, el Grillo. Estoy en este canal en YouTube para compartir, entrelazar, aprender y profundizar en temas, ¿no? Que de alguna manera conozco por la experiencia y que me gusta que se haga público todo esto.
Y bueno, pues síganme en mis redes. Yo les agradezco a todos su atención. Nos vemos de aquí a 8 días con la unidad 5. Que estén bien. Gracias y hasta luego. Gracias. Hasta Gracias, luego, maestro. profesor. Gracias, doctor. Buen día. Bye.